Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Ser defensor de derechos humanos en Colombia es un oficio de altísimo riesgo en este país. Pues miren, el programa Diaconía Colombia y la Iglesia Sueca, ellos son luteranos, de hecho su máxima dirigente es una mujer, el arzobispo, la máxima cabeza de la Iglesia Luterana Sueca es una mujer abiertamente gay, ellos están un paso más allá en la civilización humana, bueno, en fin. En todo caso, maravilla de gente. Este Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, esta versión, le entregó el premio a Defensor de los Derechos Humanos del Año a Enrique Chimón Jacoy. Vamos a conocerlo, vamos a saber cuál es su trabajo en esta conversación tan importante a la que los invitamos en esto que se llama Conversemos Bogotá. Enrique, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Bienvenido. Gracias, muy amables. Maestro, con respeto, con admiración, le ofrezco un cafecito, ¿le gusta? Ay, un poquito, sí, gracias. ¿Con o sin azúcar? Sin azúcar. Ah, este hombre sabe tomar ¿Sabe? café. El hombre sabe por Aquí dónde. como que todo el mundo sabe. Yo creo que es que soy la única que se lo toma Es con muy posible. azúcar. Maestro, pero antes de eso, le voy a Gracias. poner su máscara acá. Miren esta maravilla que fue, digamos, una de las simbologías del premio. Y esta máscara tiene tanto que contar. ¿Nos habla de esa máscara antes de hablar de usted? Bien, pues primero decirle a Colombia entera, a todo el pueblo bogotano que nos está observando en este momento y siguiendo que este galardón fue tallado por manos de un artesano indígena del pueblo Kansai del Putumayo, que se llama William Chicunque, ¿sí? Y pues ahí plasma realmente toda su espiritualidad La cosmogonía. y del cosmogonía originaria, y que a partir de la toma del yagé plasman especialmente para pedir protección, ¿sí?, al territorio y a quienes habitan el territorio, habitamos en los territorios y defendemos especialmente la vida. Sol. Sí, yo veo ahí, bueno, una cara humana, también un jaguar, lo veo, el sol, también lo veo. Y para ellos, para los indígenas del Cametsá del Putumayo, esto significa protección, y entonces el trabajo de un defensor de derechos humanos necesita muchísima protección. Así que, no, muchísimas gracias. Venga, déjelo ahí si le parece. Acá esta pieza de arte maravillosa, Muchas casi gracias. sagrada. Pues realmente es el reconocimiento a la labor que a nivel nacional hacen hombres, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en esta labor de proteger la vida, proteger el territorio y construir paz. En su caso, Enrique, se ha tratado de una labor, sobre todo en el Cauca y, bueno, también en el Valle, digamos, ahí sí que se ha centrado esa labor suya acompañando a las comunidades. Cuéntenos un poquito, digamos, cómo llega usted a justamente esa parte del país. Bien, pues yo trabajo con una organización que se llama Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es de orden nacional, pero que tenemos trabajo en distintas regiones de Colombia. Y a lo largo digamos, del desarrollo del conflicto armado, pues fue necesario construir algunos mecanismos propios, digamos, inéditos, sobre todo para hacer concreto eso que llamamos derecho internacional humanitario. Y nacieron así desde hace 17 años, especialmente en el Chocó, unas iniciativas que se llamaron zonas humanitarias en Colombia. Mire, contemos un poquito la historia. Mire esta calle se llama San Francisco, queda en Barranca Bermeja. En Buenaventura. Otra vez me Barranca confundí, Bermeja lo por tengo ahí. en la cabeza, queda en Buenaventura. Disculpen, pensé perfectamente dónde queda Buenaventura, solo que la palabra se me confunde. Bueno, hablemos entonces de esta zona allá en Buenaventura. Esta callecita es conocida como Puente Nayero, no sé, en un barrio que se llama La Playita. ¿Sí? Comuna 4 de Buenaventura. Comuna 4. ¿Por qué se llama Puente Nayero? La gente Bueno, viene del río Naya, en ¿no? realidad es porque la mayoría así de sus creadores, de quienes construyeron la calle, son originarios del río Naya. El río Naya. Que queda como en los límites entre el Cauca y el Valle, Entre el Cauca ¿no? y el Valle, sí. La margen izquierda. La margen izquierda es Valle, la margen derecha es Cauca, Exacto. municipio de López Ellos de vienen Miguel. allá y llegan hasta Buenaventura. Unos, digamos, de tiempo atrás buscando especialmente condiciones para el estudio de sus hijos, de sus hijas,
y otros afectados por la masacre que hubo en el Alto Naya en abril del 2001. Huyan de la violencia y aquí ya Sí. vamos a encontrar más violencia. Entonces llegan ahí y es una zona básicamente minera. La zona donde llegan en Buenaventura es zona palafítica, es la zona que está, según el gobierno, en los territorios de bajamar. Por lo tanto, no está cobijada por la protección de la Ley 70, en el sentido de que lo urbano no quedó incluida en la titulación colectiva de las comunidades negras en Es decir, Colombia. no era aprobado que ellos construyeran ahí porque es una zona que se puede inundar, digamos. Ellos Bueno. no podían establecerse en ese lugar. Digamos, no se les puede reconocer jurídicamente de acuerdo La a la tenencia de sí. esa tierra. Pero es un territorio ancestral, realmente de años. Ha sido un territorio ganado al mar, o sea, ha sido un territorio rellenado. Hace 30 años atrás el mar cubría toda la calle que se ve ahí en las imágenes y poco a poco la comunidad lo fue construyendo. En la medida que se fue haciendo territorio firme, nacieron los intereses económicos sobre el lugar. Ahí empieza la cosa. Y entonces empiezan a llegar los grupos paramilitares. En el 2003 llegan los urabeños, más o menos. Y empiezan las masacres, primero afuera, los del Alto y Bajo. Toda la zona rural primero. El sí. Alto Naya primero, sí, exactamente. Yurumangui. Yurumangui, Sí, el firme, ¿no? El firme, la comunidad en firme. La Yurumangui comunidad en también. firme, en Yurumangui, en fin, todas estas masacres, hasta que llegan finalmente al sitio. a Buenaventura. Y la gente encontraba que llegaban al barrio unos y no salían. Entonces, justo en la calle San Francisco o Puente Nayero, que hoy se llama Espacio Humanitario, los paramilitares en el 2013 constituyeron ahí una casa de piqueo. de Exacto, desmembramiento. por eso entraban y no salían. Y empieza esta comunidad a darse cuenta de esto, empiezan los abusos con la comunidad y dijeron, vamos a buscar otras experiencias. Se fueron, por ejemplo, a Curamandó y a Curvarado, en el Bajo Atrato, Chocó. Exactamente, y también se fueron A otra- Civipaz, en el Meta. Sí, exactamente, y empezaron a encontrar experiencias a Higuamiandó, ¿no? Empezaron a encontrar experiencias y llegaron y dijeron, declaremos este como un espacio humanitario, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué es eso? Entonces, la diferencia un poco entre lo rural, porque lo rural siempre se ha denominado zonas humanitarias, es porque ha sido claramente un mecanismo de protección en medio del conflicto armado, entendiendo la confrontación entre guerrilla y Estado, ¿sí? Y las comunidades acudieron a esa figura para hacer concreto el DIH, ¿sí? Y constituirse como espacios exclusivos de población civil. DIH es el derecho de la guerra, El es el derecho derecho que internacional. regula las confrontaciones. Si es que alguna vez puede haber derecho, dijeron alguna vez los seres humanos, pongámosle a esto alguna racionalidad, límite, de acuerdo. ¿no? Si es que existe, a ver cómo nos hagamos la guerra, pero entonces pongámosle alguna racionalidad y nace el derecho internacional humanitario. Entonces, en el área urbana de Buenaventura, pues, digamos, la situación era distinta, porque no era la confrontación entre guerrilla y Estado, sino que era el interés empresarial por expandir lo portuario y los intereses en términos de lo turístico. O sea, sobre esta área de bajamar, que le llaman bajamar, o palafítica, está proyectado el gran malecón de Buenaventura. Entonces se requiere desalojar alrededor de 100.000 personas que habitan porque eso está sobre la isla de Buenaventura, sobre la isla. Entonces mitad de la isla está todavía en manos de población afrodescendiente, Sí. población ancestral, pero ese territorio es requerido para la implementación de este megaproyecto. Por eso hay denuncias, según la comunidad, digamos, de unas alianzas muy turbias entre paramilitares o los urabeños, que ahora son el clan Úsuga, o el clan del Golfo más bien, y de hecho el Estado, ese tipo de Sí, denuncias fueron las que usted digamos conoció. que lo doloroso es eso, ¿no? Sí. Buenaventura, siendo el primer puerto de Colombia, o sea, es reconocido a nivel nacional e internacional como la ciudad más militarizada que tiene Colombia, justo para garantizar la inversión extranjera, paradójicamente está en manos del paramilitarismo. O sea, en este momento dicho, pues no solo por defensores y defensoras o líderes y lideresas sociales, sino por el cuerpo diplomático, muchos embajadores han podido ir al espacio humanitario, y ellos son los que constatan y dicen, realmente el único lugar seguro en este momento de Buenaventura es esa calle, ¿sí? Que cubre, por supuesto, solo a 302 familias, 1.028 personas, que son quienes se constituyeron en abril del 2014 con esta iniciativa de no violencia. Bueno. Pero el resto de Buenaventura está a
a la fecha en manos Bueno, del don control Enrique, yo paramilitar. quiero, maestro, que usted nos cuente un poco de usted, porque ya nos habló de toda la comunidad, ya nos habló de todo este trabajo que usted está haciendo, porque usted se ha dedicado, digamos, a documentar los hostigamientos contra la comunidad, a denunciar la presencia y la confrontación de grupos armados, a denunciar los intereses y, sobre todo, pues los intereses creados alrededor de esta zona, de esta comunidad, pero sobre todo a defender la comunidad, que han logrado que finalmente esta comunidad sobreviva a través de este ejercicio de haber declarado un territorio de paz. Pero háblenos de usted de dónde es, quién es, además de gustarle el café sin azúcar. Vale, gracias. Yo soy huilense, soy opita del sur del departamento del Huila, del municipio de Palestina, campesino realmente arraigado a mi territorio, pero afectado por el conflicto ¿Qué armado. hacían ustedes? ¿Cultivaban Realmente, la tierra? todavía ganado? mi familia vive allá. ¿Cultiva la Sí, tierra? mi mamá cultiva la tierra, se cosecha el café. ¿Qué hacen? ¿Café? El plátano, bueno, como la agricultura que se combina con la economía del café. Y hace 34 años, que Palestina además era una región pues muy rural, digamos, mi padre fue desaparecido y ahí comienza como digamos una... ¿Quién lo desapareció? Pues presuntamente, porque eso es No parte se de sabe. de la claridad que esperamos que ahora con los acuerdos se pueda esclarecer, presuntamente hombres que se identificaron a nombre de las FARC. Ya. ¿sí? Entonces usted lo saca a las FARC y llega a enfrentar a los paramilitares. ¿Qué paradoja? No, sino que justo estábamos, eso es año 83. Sí. Y año 84 comenzamos pues en Colombia digamos, a alimentar el sueño de la paz Sí. con los diálogos que en ese momento hubo en el mandato del presidente Belisario Betancur. Y nace un movimiento político que pues casi fue exterminado. La UP, su mamá la UP. estaba ahí, ¿no? Y entonces mi madre es militante de la Unión Patriótica, y resulta que en Palestina fue la primera masacre que se cometió contra la Unión Patriótica en Colombia, el 11 de octubre de 1985. Entonces, con el antecedente de la desaparición de mi papá y luego la masacre en la vereda, porque fue en una vereda 32 donde además... años hace. 32 años, donde además pues cayó un hermano de mi mamá, digamos que ya nos apoyaba muchísimo ante la ausencia de mi papá, entonces tuvimos que hacer un desplazamiento forzado del territorio. Entonces ahí comienza, digamos, pues un... ¿Usted recuerda eso? ¿En qué se desplazaron? ¿Caminando? ¿En un, No, realmente en ese una día... mula, en un jeep? no, ¿en qué? nos Navarro, desplazamos en el mismo, un carrito, un camperito que alguien del pueblo, ¿sí?, fue para recoger a los cadáveres. ¿Usted recuerda ese momento? Sí, claro, Sí. digamos porque Ajá. no había más en qué trasladarnos, pues mi mamá, como todos éramos niños, nos subió, digamos, en ¿Usted el estaba mismo durmiendo carro. y lo levanta su mamá o cómo? Digamos, para la época, la población campesina del municipio de Palestina vivía sobre todo del corte de la madera y lo que se llama Sí. arriería. Entonces, realmente, con mi hermano mayor, nos salvamos de que nos hubieran asesinado esa noche porque nosotros, en razón de que todavía la televisión no era como hoy, ¿sí? Sí. Sino que solo había televisión en la casa donde fue la masacre, que él era el presidente del consejo municipal del municipio. Entonces se reunían a ver televisión. Entonces ahí íbamos los vecinos porque no había más a dónde ir, y como ahí vivía nuestro tío, nosotros de vez en cuando nos quedábamos. Pero esa noche, por la casualidad de que al día siguiente había que hacer jornada de trabajo en la arriería, pues había que entrar los animales muy de madrugada a las pesebreras a alimentarse. Por eso no nos quedamos, entonces hacia la medianoche nos vinimos. Y como era muy cerca, menos Estaban de ustedes cinco- trabajando, entonces. Sí, en la digamos, ya nos madrugada. habíamos levantado, estábamos organizando como la jornada para salir al tema de la arriería cuando sonaron los disparos. Usted los oyó. Sí, claro, eso fue pues intensos y tal. Entonces, pero como de todas maneras había ya mucho miedo por las amenazas, por los rumores de que iba a comenzar una matanza contra líderes o lideresas que hicieran parte de este movimiento político, pues sencillamente nosotros esperamos que transcurriera la mañana. Ya mi mamá, como hacia el mediodía, pues se llenó de mucha angustia porque su hermano estaba allá, entonces pidió el acompañamiento de algunos líderes comunitarios y fuimos hasta la casa. ¿Cuántos hermanos eran? Son ustedes. Pues. Nosotros somos 8 hermanos, ¿sí? 5 hombres y 3 mujeres.
Entonces fuimos en ese momento y ya pudimos verificar a dónde habían quedado los 4 cadáveres. Que eran Allá en los Palestina, únicos. contra Sí, la Unión Patriótica. Entonces ahí es cuando decide su mamá, pues nos vamos. Sí, entonces... Y agarra, y usted recuerda ese momento, ver la cama por última vez, yo no sé, coger sus camisetas, yo no sé, o ni siquiera eso, sus juguetes, sus animalitos ahí. Sí, no, realmente pues uno deja todo. En el desplazamiento no hay tiempo. Y pues sobre todo, pues vivir a tan pocos años, pues 2 Sí. experiencias, ¿Cuántos años tenía usted? 10. 10 años cuando fue la desaparición de mi papá y 12 años cuando fue la desplazamiento? masacre. Bueno. ¿A dónde llegaron después de eso? Mi mamá tenía una casita cerca al pueblo, que incluso es el pedazo de tierra donde todavía vive. ¿Dónde hoy están? Sí, entonces nos trasladamos allá y bueno, comenzaron ya pues, los esfuerzos por estudiar. Yo logro terminar mi bachillerato ahí en el municipio. Luego paso a una experiencia muy significativa para mí con la vida religiosa, con una comunidad de misioneros en Colombia que se llaman los misioneros pasionistas. Ahí los encuentra usted y dice... Entonces, sí, yo comienzo a hacer, digamos, a soñarme también la vida desde la iglesia, sobre todo desde la vida religiosa. Hago mis estudios pues, propios de la vida religiosa, el postulantado, el noviciado, la filosofía, parte de la teología. Y en ese digamos, caminar, me voy encontrando con las organizaciones. Pero usted no es defensoras. sacerdote o No. no pertenece a la comunidad. Digamos, si hubiera continuado en la comunidad, sí hubiera sido pero sí sacerdote. está en Era esta el orden normal. Sí, de- digamos es el proceso normal. Sí. Después de terminar la teología, uno hace su ordenación o en el caso de la vida religiosa se puede quedar como religioso nomás. Pero espéreme, en ningún momento, cuando ya ustedes están ahí, empieza otro camino, una cosa distinta, a estudiar, a conocer esto que nos está contando, usted no pensó nunca, voy a devolver lo que me hicieron, sino que más bien No. se imagina una cosa distinta y dice, pues cambiémoslo. No, claro, creo que desde ahí, por ejemplo, para lo que apoyamos hoy en día, nace como esa necesidad de restaurarnos en Colombia, Esta agua está limpia. de, Sí, señor. de reconciliarnos, pero a partir de la verdad. O sea, nosotros venimos Usted quiere verdad. 34 años. Quiere saber Sí, quiénes fueron esos señores que lo sacaron a usted. De acuerdo. Pero no ¿Quién? quiere venganza. No, para nada, porque digamos, pues la vida es sagrada en todas las personas, inclusive en quienes nos han hecho daño. Entonces, pues lo que hemos experimentado las víctimas es que pues la venganza no libera, o sea, como que eso no nos sana, ¿sí? Que eso alimenta más odios, más violencia, pero en cambio la memoria que dignifica la vida de las personas que no están, que buscamos, que han sido asesinadas, la memoria que dignifica los territorios donde han habitado, donde se han construido propuestas de vida o proyectos de vida que le hubieran aportado mucho a este país, eso nos permite aportarle a la paz realmente con propuestas Entonces, de no violencia y de usted llega reconciliación. ya a Barranca Bermeja, ahora sí lo sé bien. Buenaventura. A Buenaventura. Disculpen, a Buenaventura, voy a anotar esa palabra, Buenaventura. A mí cuando se me mete una palabra, además no hay manera, Gloria Pinilla sabe, llega a Buenaventura y llega a Buenaventura y encuentra esta comunidad allá y dice, yo viví algo parecido. Sí, realmente, digamos, del trabajo con la Comisión de Justicia y Paz en este momento, yo ya completo 21 años con ellos. Los últimos 10 años es que he estado en el departamento del Valle de Buenaventura. Pero estas iniciativas, digamos, ya han sido exitosas en otras zonas donde el rigor y la intensidad del conflicto pues, fue evidente. Digamos, el norte del Chocó es uno de los territorios con mayor desplazamiento en las últimas décadas en Colombia. Y la única posibilidad, hace, digamos, 17 años, cuando todavía ni gobierno ni guerrillas, digamos, daban el paso hacia el diálogo político para la dejación de armas, pues todo había que hacerse en medio del conflicto, ¿sí? Entonces, después de vivir un desplazamiento forzado, las comunidades fuera, o sea, 5.000, 10.000 personas, 1.000, 2.000, pues digamos, eso es una tragedia muy, muy grande que rompe demasiado el tejido familiar y comunitario. Entonces, nos dimos a la tarea junto con las comunidades
de pensarnos cuál iría a ser el mecanismo para hacer un regreso al territorio, estando en el territorio poderlo cuidar, porque hay además desde hace muchos años muchos intereses empresariales en todo lado, y desde ahí seguir la lucha por el tema de la salida negociada del conflicto, pero la construcción pues de una paz de acuerdo también a esos planes de vida propios de comunidades indígenas o afrodescendientes o campesinas. Enrique, quise ahorita que nos contara usted y que nos dijera esto de lo que pensaba sobre la venganza, porque normalmente en muchas comunidades, por ejemplo ahí en Buenaventura, cuando han vivido todo ese historial de desplazamiento, de una cantidad de abusos de todo tipo, los niños, los más pequeñitos que apenas van creciendo, no alcanzan a llegar a los 12 años y ya están, digamos, formando filas en otros grupos o en los mismos que a ellos los desplazaron. ¿Cuántos niños usted cree que con trabajos como esto se pueden salvar? ¿Le robó usted a la violencia? Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido, digamos, que el privilegio de acompañar muchísimas víctimas de desplazamiento forzado, ¿sí? Y víctimas de desaparición forzada, y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, etc. Y el número en Colombia en los procesos que acompañamos podría pasar de 50.000 personas, de los procesos que acompañamos en los distintos departamentos. Luego, de esa población, casi la mitad son niños, porque estamos hablando de culturas afrocolombianas o afrodescendientes indígenas, donde realmente los mayores siempre es papá y mamá y el resto es una cadena de niños. Entonces, pues creo que ahí hay un reto muy grande, porque realmente no es solo resolver el asunto de las armas, ¿sí? Ni del conflicto armado en este momento que hay todavía con el ELN y con las autodefensas gaitanistas, sino que hay unas secuelas, ¿sí? Que va a tomar tiempo y va a necesitar del concurso de toda la sociedad y especialmente del gobierno y del Estado colombiano para ayudar a reparar. Hay daños. Ahí en Puente Nayero nosotros logramos hacer un primer ejercicio cuando se da el lanzamiento, y es hacer un cambio simbólico de las armas que ya usaban los niños de juguete por instrumentos musicales, marimba, guasá, cununo, propios de la cultura afrocolombiana. Y realmente eso, pues llenamos una de todas las... ¿Por qué? Porque, digamos, la lógica paramilitar que se tomó Buenaventura comenzaba a hacer ese reclutamiento desde los juegos mismos, o sea, en la calle misma. O sea, claro. Los niños, por ejemplo, allá comentan que a ellos se les invitaba a comenzar a hacer su iniciación en las casas de pique, picando a sus mascotas. No puede ser, ¿sí? No. Para poder después... No. Hacerlo con las... Entonces, no. Entonces, eso es lo que está. O organizar su banda en la misma calle, que son familia. Realmente el pueblo afro es una familia ampliada en su misma calle, entonces organizarse unos de este lado, otros de este lado. Y los juegos siempre era te voy a picar, ¿sí? Porque es lo que escuchaban a diario de quienes controlaban e imponían el control social y militar en la calle. Ya ese lenguaje se ha empezado a desaparecer. Sí, claro, ese lenguaje, pero se necesita ¿Qué más se necesita? Compromiso, porque estamos hablando de una sola calle de Buenaventura, y Buenaventura tiene más de 400.000 habitantes. ¿sí? Claro. Y Buenaventura concentra, si se quiere, el mayor poder económico por su condición de puerto. ¿sí? Entonces hay una decisión, si se quiere, del capital, de que sea despojada toda la población ancestral de ese territorio para poder... ellos piden ahora que se les escriture su tierra. Sí, ellos piden un reconocimiento jurídico de su territorio por la ancestralidad, piden que no se oponen digamos, al desarrollo económico, turístico, por ejemplo. Sí, solo que sus planes de vida, o sea, que ellos sean tenidos en cuenta y sean parte de la propuesta, ¿sí? Con su identidad, ¿Qué quiere decir pues como debería ser. Eso significa que en esa área, por donde va a pasar el malecón, digamos, que pretende que sea un área pues para el disfrute turístico, la vista al mar. Que no los saquen y los escondan primero. Sino que ellos mismos puedan ofrecer los servicios del hospedaje en sus viviendas al estilo palafítico, es decir,
que ellos puedan ofrecer el tema gastronómico, que puedan ofrecer Sí, la guía turística misma. ¿Sí? Que ellos sean beneficiados, claro, no que los escondan y los saquen Sí. para que llegue otros intereses en lo que fue suyo. De acuerdo. Que permítame, esa eso es su lo que, propuesta. de lo que viene hablando, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, se me ocurre, que viene diciendo que hay que hacer en Colombia un turismo sostenible. Sostenible. Ahí estaría, por ejemplo, una Parte de eso. oportunidad. Lo importante es que realmente se le pongan límites o que las empresas entren realmente a asumir el compromiso que tienen con el cumplimiento de los derechos humanos, con el respeto a la diversidad étnica, ¿sí? Con el respeto a esos planes de vida de salvaguarda para los indígenas también, que por supuesto en el territorio ven otra cosa, no ven un acumulado ahí de recursos para extraer, sino un potencial de vida para cuidar. Si a ellos en este momento, a la comunidad de San Francisco, definitivamente lo sacan porque tiene que llegar un gran hotel y porque lo que sea, son 302 familias que se van a ir a acomodar a otros barrios de Buenaventura donde hay casas de pique y donde les va a volver a pasar a los niños lo que nos estaba contando. Pues desafortunadamente ya hay experiencia porque más de 1000 familias han salido de la misma zona en una propuesta de reubicación urbana que tiene el gobierno distrital a unos 15 kilómetros de la isla. Es decir, cuando ellos, y ya el tema de los focos de violencia, digamos, se han multiplicado. Porque allá entonces, como están lejos del mar y el mar es su sustento para todas las familias, o sea, el desempleo en Buenaventura, a pesar de ser el puerto que le aporta a la nación más de 5 billones de pesos al año, el desempleo es de más del 70%. ¿Ya habló con su gente en Buenaventura? ¿Lo dije bien? Sí, Buenaventura. Buenaventura, por fin. Bueno, Por fin. Ya habló con su gente en Buenaventura y ¿qué significa para ellos esto, este premio? ¿Qué significa para usted? Bueno, pues todavía no hemos podido conversar, la intención es poder llegar pronto, pero desde ya pues un saludo, un abrazo, porque realmente esta comunidad es inspiradora para lo que se viene ahora en el posacuerdo, en el sentido de que mecanismos como esto habrá que seguir implementando, ¿sí? Porque el modelo económico, ¿sí?, no se ha resuelto, ¿sí? Y el modelo económico viene despojando todo, ¿sí? Desarraigando, desplazando forzadamente. Entonces, y además manteniendo más violencia, ¿sí?, a partir de estructuras que o hacen parte de la misma lógica del paramilitarismo o son sucesoras del paramilitarismo, o como en el caso del Pacífico colombiano, están muy ligadas al tema del asunto del tráfico de drogas. Entonces, por eso se requiere seguir salvaguardando la vida para que todos y todas podamos participar en lo que se anuncia de la construcción de la paz. Enrique Chimón Jacoy fue reconocido con este premio del programa Diaconia Colombia y de la Iglesia Sueca, Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, es en el país, sexta versión. Y hubo 4 categorías, eran 16 finalistas, fueron 71 los postulados, y él gana en la categoría de defensor o defensora del año, en este caso fue un defensor. Y lo queríamos saludar. Muchas Queríamos gracias. brindar por usted, como lo hacemos siempre, con un buen café, con los personajes, con la gente que nos gusta en Despierta Bogotá. Vale, Felicitaciones, gracias. maestro. Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes y muy amables por el espacio, por permitir visibilizar estas iniciativas que son muy pequeñitas, pero que esperamos que puedan ser iluminadoras para lo que viene en Colombia. Al igual que el espacio humanitario Puentanayero, en el Valle, en comunidades indígenas, hay 6 iniciativas en zona rural en este momento, en el río San Juan, que es sur del departamento del Chocó, que está en una situación de crisis humanitaria bastante delicada. Hay 13 iniciativas en el río Naya, donde fue la masacre del 2001, justo para evitar que estos hechos de violencia se repitan. Entonces, pues agradecer la oportunidad para saludarlos a ustedes también en su compromiso por la defensa de los derechos humanos y a todos los defensores y defensoras en Colombia que hacemos nuestro este galardón que el pueblo indígena del Putumayo nos... Y permiso, don Enrique, no vuelva a decir que es pequeñita, porque esa iniciativa es muy grande. Con un solo niño que usted haya sacado o haya alejado de esa violencia, ya cumplió, le quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.